Buenas buenas noches con todos. Esperemos unos minutos para poder iniciar para que se puedan conectar sus demás compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Bueno, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo. Buenas noches con todos. Como todas las clases están siendo grabadas para que sus compañeros que no se puedan conectar por algún motivo la puedan ver luego subir en el aula virtual, ¿no? Como habíamos quedado, el día de hoy son las exposiciones sobre el tema que yo les indiqué, que es factor de demanda. Espero que tuvieron el tiempo suficiente para que se hayan preparado de la mejor manera y que hagan una buena exposición. Antes de iniciar las exposiciones, voy a informarle ciertas cosas. Primero, en el aula virtual, como pueden observar, está subida ya una actividad, está visible, la que dice aquí panel de conductores eléctricos. Así como les indiqué ayer en máquinas, sobre el panel de motores DC, existe un panel de instalaciones, que es conductores. De la misma forma, esta actividad tiene una validez de un punto y pueden contestarla. La pregunta que indica ahí, que si tuviera que elegir solo un dato para la selección y dimensionamiento de un conductor, ¿cuál elegiría y por qué? Usted puede decir, tomaría en cuenta solamente la potencia, considero que es más importante la potencia debido a tal cosa. El amperaje, el voltaje de alimentación, etcétera. Esto aquí lo pueden contestar hasta el día viernes 29 a las 10 hasta las 10 p.m. De la misma forma, solamente ingresan al panel. Ingresan al panel y aquí contestan, ¿no? Colocan lo que ustedes consideran. Yo considero que más importante es la potencia para la selección y dimensionamiento del conductor. Por tal motivo, y envían al foro. Y luego de eso, lo que hayan contestado a esos compañeros, ustedes les contestan. De la misma forma que se trabajó, le indiqué la parte de máquina DC, lo harán así mismo en instalaciones. Algo sencillo, como le indicaba el día de ayer, no le va a tomar mucho tiempo y espero que puedan contestar lo máximo hasta el día viernes. ¿Está claro la actividad? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces aprovechemos el tiempo e iniciemos las exposiciones. El grupo A, ¿tienen cómo compartir? Los del grupo A. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Están preparados? Yo soy del grupo A. Así le dijo el compañero Andrés que él no podía dar, profe. Sí, algo así me iba a entender la mañana. Los demás, pero igual me tiene que poner los demás. Sí, eso sí. Entonces me indica para dejar de compartir, usted puede compartir o tiene abierto el documento. No, profe, ¿será que usted nos podría compartir? Ya le ayudo entonces. Deme. Ya. Ya está subido, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo lo subí. Deje buscar el archivo. Profe, una pregunta. ¿Una sola persona por grupo que puede subir eso? Uno por grupo, sí. Es que el mismo documento. Solamente era uno. La exposición sí son todos. Me imagino que este de aquí, no. 1544. Dice Ana, profe, grupo A, creo que dice grupo A, sí. Está en Word, el que está en Word. Está en la No, diapositiva también, profe. ya lo busco. Está en la parte de afuera de la carpeta, ¿no? Hay una carta hecha, profe, yo le aviso cuál es. En la suya Está más está. arriba. Más arriba, profe. Suba, suba.
Ahí está todo. En su carpeta está. Aquí está, ya. Vela. Eso es. Este de aquí. Entonces, veamos que descargue. Mientras eso, indíquenme los nombres de los integrantes de su grupo. Ya, Andrés Gómez, John Parrales, Mario Carabalí y Freddy Bernás y Ana Salcedo. Está pesado. Ya, pueden iniciar. Inicien. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo A. Vamos a exponer sobre factor de demanda. Ya, la palabra demanda en sí dice el significado de factor de demanda. La relación de la demanda máxima coincide de un sistema o parte de un sistema a la carga conectada total. El factor de demanda es igual a la demanda máxima sobre la carga conectada total. Por ejemplo, tenemos un exceso de motor de tamaño 20 kilovatios que conduce una carga de 15 kilovatios. Consta siempre que sea activo. El factor de la demanda del motor entonces es 15. Los 15 kilovatios los dividimos para los 20 kilovatios, que esto viene a dar 0,75 y multiplicado por 100 nos viene a dar un 75%. La demanda factor es expresa como un porcentaje o una proporción menos de 1. También se dice que la demanda factor siempre cambia con el tiempo, para el tiempo o las horas de uso y no será constante. La carga conectada siempre se conoce por lo que será fácil de calcular. La demanda máxima si el factor de demanda para un determinado suministro se conoce en diferentes intervalos de tiempo y las estaciones. También dice que cuando menor sea el factor de la demanda, menos capacidad del sistema necesaria para servir a la carga conectada. A continuación, mi compañero John. Ya, profe, buenas noches. Iba a seguir con la continuación de la clase. ¿Cuándo se aplica el factor de demanda? El factor de demanda se puede aplicar para calcular el tamaño de los transformadores que alimentan un panel secundario en una caja fija. Como en un motor, si el panel tiene la carga total de 225 kilos, considerado en un FD de 0,8, podemos dimensionar el cable alimentador para 225, 0,8, que es igual a 180 kilovatios. Los factores de demanda para los edificios suelen oscilarse entre el 50 y el 80% de carga conectada. En una instalación industrial, el factor puede estimarse en un promedio de 0,75 para los motores. Para las cargas de iluminación incandescentes, el factor comunalmente es 1, pretendiendo del caso. Tenga en cuenta que el factor de demanda es un porcentaje por la cual la carga total conectada es un servicio alimentador que se multiplica para determinar la mayor carga probable que se puede pedir en la instalación. El factor de demanda es expresado como un porcentaje o un decimal menos 1. El factor de demanda
es siempre 1. El factor de demanda siempre cambia con el tiempo, las horas y del uso, por lo tanto, no será constante. La carga conectada siempre se conoce, por lo que será fácil calcular la demanda máxima y se conoce el factor de demanda de un determinado suministro de diferentes intervalos de tiempo y estaciones. Cuanto mayor sea el factor de demanda, menor será la capacidad del sistema requerida para atender carga conectada. Bueno, buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Me toca dar el cálculo de las residencias del consumidor que tienen. Dice, una residencia consumidora que tiene 10 de las lámparas, que entre el total de las 10 lámparas existe 400 kilowatt S, pero al mismo tiempo es posible que solo 9 no S, los bulbos utilizan al mismo tiempo aquí total de potencia de conexión de las 10 por 40, que igual le da 400 kilowatts consumidos. La demanda máxima del 9 por 40, que nos da 360 kilowatts. Demanda factores de estas cargas. Los factores de demanda de esta carga de 360 kilowatts lo dividimos para 400 kilowatts y nos da un porcentaje de 0.9 o 90%, que lo multiplicamos nos da 90%. Uno de sus consumidores tiene como 10 luces de 60 kilowatts. Cada una de las cocinas carga de las 60 kilowatts por 10, que nos da 600 kilowatts. Esto es cierto que solo tiene una luces solo encendidas. Al mismo tiempo, los factores de demanda por 100% o 1%. Dice, para estos consumidores observa que solo la mitad de las luces se enciendan, por lo que podemos decir que los factores de la demanda es de 0.5, lo multiplicamos por 100, nos da 50% de carga, al estimador de igual de 600 kilowatts por 0.5, es igual a 300 kilowatts, que lo multiplicamos, bro. Dice, estos factores de demanda es siempre menor a una de las... A continuación mi otro compañero me va pasando. Continúa. No está el otro compañero, profe, que era Carabalí. ¿Cuál es el otro compañero? Carabalí. Esas son O sea, las hasta ahí medidas llegan. importantes. Bueno, voy a darle la medida importante ahí. Ya, las medidas importantes, dice que el factor de demanda se puede aplicar para calcular el tamaño de los transformadores que alimentan un papel secundario o una carga fija como motor. Siempre es menor a 1. Cuando menor sea la demanda, menos capacidad. Y se calcula en %. Como vemos, ahí tenemos una tabla, profe, también, de los factores de demandas de cargas de alumbrado. ¿Y eso, profe?
Nada más. Eso usted. A ver, tenía pensado hacer observaciones a lo último en las exposiciones, pero creo que es algo evidente que esas conclusiones no tienen nada que ver con el tema. Ella habla de mercado de una economía, un precio específico, eso es administración. No sabía que yo les indiqué que cotejen la información que encuentren, no coloquen todo lo que esté en internet. Y, la conclusión que es lo más importante no tiene nada que ver con la información que les mandé a investigar. Un gran fallo ahí. Bueno, a ver, tengo algunas preguntas en base a la exposición que han hecho. Si investigaron o indagaron un poco más, aparte de la positiva, hay ciertos conceptos que no están aquí, pero son importantes. Por ejemplo, lo que es la carga demandada. Quisiera saber si la carga demandada es lo mismo que un factor de demanda. No, no, profe. Porque la No. carga ¿Cuál es la diferencia demandada entre...? es la cual algunos por error toman la lectura mal. Y una, ¿Ya? También sé que es la medición de los medidores de sí, energía, de consumo. No, esa no es la carga Profe, demandada. la carga demandada no ¿Quién es me la dice lo que es la carga. carga demandada? Profe, buenas noches, Ario Bowen. Profe, la carga demandada no sería lo que se necesita, o sea, un artefacto, lo que demanda, lo que pide. No, esa no es carga demandada. Existen dos conceptos que ya cuando termine la exposición les voy a explicar. Una es la carga demandada y una es la carga instalada. La carga instalada es la carga total, es como que si estuviera todos los elementos eléctricos conectados a la vez. Si yo profe, conecto todo a la vez, esa es la carga instalada, la máxima potencia. Y la carga demandada depende del intervalo de tiempo de luz. Por eso, pues, profe, Y ahí afecta el factor de profe, como le demanda. digo, o sea, dependiendo de lo que necesite, o sea, si prendo, como es un televisor, un equipo, entonces solamente como que consume lo que demanda esos artefactos. Ya, ahora otra pregunta. Esta fórmula, bueno, esta división que ustedes hacen aquí, ¿es la forma o es una constante para hallar el porcentaje del factor de demanda? ¿Me escucharon? ¿Esa división es una constante para hallar el factor de demanda, sí o no? sí, profe. O sea, esa es la forma de hallar el factor de demanda. ¿Sí o no? Me dice sí, Bernaza por acá, en el chat. Aquí también hablan que, bueno, el factor de demanda es utilizado para hacer el cálculo de transformador de alimentación. Esto es algo cierto, ¿no? Cuando se hace el diseño eh, para la alimentación de un sector específico, se saca las cargas demandadas por vivienda, luego la total y luego los factores de demanda. Pero yo hablaba específicamente en la vivienda, porque estamos hablando de instalaciones de vivienda, ¿no? ¿Para qué me sirve el factor de demanda? Para abastecer a la vivienda, pues, profe. Para abastecer la vivienda, ¿estás seguro? Para estimular su consumo. Para abastecer la vivienda o estimular su consumo. Bueno, aquí habla un poco de cálculo.
Aquí no alcanzo a ver. Indica que, bueno, aquí en algunas diapositivas indican lo mismo, que el factor de demanda siempre va a ser menor a 1. ¿Sí? Porque es verdad, muy pocas veces se llegan a concebir o a encontrar todos los elementos utilizados a la vez, porque trabajan en diferentes tiempos. Y bueno, como le indica esta conclusión, creo que antes de subir algo, hay que tomarse el tiempo de leer, ¿no? No solamente le digo por esta exposición, sino porque más adelante, en el transcurso de su etapa como estudiante, le va a tocar más exposiciones y esto es algo que no se debe hacer. Bueno, sería eso el grupo A, ya he tomado mis apuntes sobre la exposición, ahorita vamos con el grupo B. Grupo B. ¿Tienen cómo proyectar esa diapositiva o los ayudo? Buenas noches, profe. Ahí en el Drive le subimos la diapositiva. Está fuera de una carpeta, hicimos una carpeta para ese documento. Hicimos una carpeta, el grupo B dice. Ya, grupo B. Esta de aquí es. Esperemos que descargue. Grupo B. Ya, profe, ya podemos. Ya puede iniciar. Buenas noches, Sí, buenas noches, inicie. profesor, compañero. Nosotros somos el grupo número B, perdón, el B. Y a continuación sobre acotando el mismo tema de la... Antes que continúe, si se acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿no? Continúe. Ya, con el tema de factor de demanda. Los integrantes son Robles Johnny, Sánchez Lupo, Tufiño Álvaro y Zambrano Antonio. Ya, factor de demanda. Factor de demanda es la relación entre la suma de la demanda máxima de un sistema o parte de un sistema y la carga total conectada en el sistema o parte del sistema. Bajo consideraciones, su fórmula es: factor de demanda es igual a demanda máxima sobre carga total. Cabe acotar que el factor de demanda es siempre menor a 1. También cuanto menor sea el factor de demanda, menos será la potencia eléctrica que se debe suministrar de la fuente para atender la carga conectada. También hay que tener en cuenta que los conductores que van a ser alimentados deben tener un amperaje suficiente para transportar la corriente hacia la carga demandada. Y ya no es necesario realizar el cálculo con la carga instalada, porque el amperaje del circuito alimentado no siempre tiene que ser igual al total de todas las cargas de los equipos. También el factor de demanda permite que el amperaje de circuitos alimentados sea inferior al 100% de la suma de todas las cargas del circuito conectado al alimentador.
Y, por ejemplo, en una resistencia tenemos una potencia demostrada en su placa que puede ser de 4.800 vatios. Y cuando se conecta realmente tiene una demanda máxima de 1.600 vatios. El factor de demanda es igual a 1.600 vatios dividido para 4.800 y todo ese resultado lo multiplicamos por 100, que nos va a dar un total del 33%. El factor de demanda siempre se puede calcular, se puede aplicar para calcular el tamaño de los transformadores que alimentan un panel secundario a una carga fija, como un motor. A continuación, mi compañero Anthony. Ya, siguiendo con el tema, profe, yo le voy a hablar sobre el control de demanda. Antes de pasar a lo que es la definición del control de demanda, primero vamos a dar unos pequeños objetivos particulares de control de demanda que permite establecer, como por ejemplo, eficiencia energética actual de la empresa, potenciales de ahorro de energía eléctrica, la reducción de la demanda de facturable, estimación de potenciales de ahorro económico, estimación de la inversión requerida para la adquisición de un equipo automático de control y tiempo simple de recuperación. Ahora sí, en lo que es control, ahí puede cambiar la diapositiva, profe. En lo que es control de demanda, tenemos como definición que un control de demanda consiste en regular la misma carga operada de forma simultánea para no propasar el valor máximo de un punto de operación determinado, ya sea en forma manual o automática. También para poder controlar la demanda máxima, es de suma importancia conocer las cargas o equipos básicos para que se lleve a cabo el proceso de trabajo y aquellas cargas que trabajan en forma periódica. También es necesario medir la potencia de cada carga que contribuye a la facturación de la demanda máxima. Eléctricos, bombas de pozo, molinos, ventiladores, etc. Ya, profe, y a continuación mi compañero, que va a hablar sobre el controlador de demanda. Bueno, buenas noches con todos, profe. A continuación de lo que decía mi compañero, a mí me tocó el tema, bueno, el sistema de controlador de demanda. Dice que el controlador de demanda es un dispositivo que actúa sobre una señal que temporalmente apaga cargas eléctricas predeterminadas para mantener la demanda máxima bajo control. Este apaga o establece tiempo de trabajo a las cargas cuando la demanda alcanza un valor preestablecido. El punto prefijado debe ser cuidadosamente seleccionado para que no se afecte la producción en una industria o fábrica. La siguiente, profe, disculpen. Ya, bueno, a continuación le hablo del sistema donde se aplica el control de demanda. Este nos dice que se aplica en sistema de suministro de energía eléctrica de la empresa eléctrica y en el control de la máxima demanda en horas punta. Esto quiere decir que por decir uno en la mañana, al menos las personas que trabajamos a tempranas horas de la mañana, nos hacemos más demanda de energía, por decir, encendemos la luz, tenemos ducha eléctrica también, la encendemos televisor, cosa que cuando ya uno sale a laborar, ya la casa queda sola, no hay mucha demanda. A eso se refiere el control de demanda máximo. A continuación mi compañero con los ejemplos.
Buenas noches con todos. Como ejemplo tenemos factores de demanda. Bueno, para calcular, bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Para calcular hay una fórmula, bueno, la cual es la siguiente. Factor de demanda es igual a demanda máxima sobre carga total, sobre control carga total. Bueno, aquí en el primer ejemplo tenemos que en una casa de 10 lámparas de 18 watts, pero al mismo tiempo solo es posible que 9 estén encendidas. Al mismo tiempo, aquí en la carga total conectada es de 10 por 18, que da un total de 180 watts. La demanda máxima del hogar es de 9 por 18, igual a 160 watts. Bueno, aquí tenemos ejemplo claro donde está el factor de demanda es igual a 160 dividido para 180. Esto nos da un total de 9%, de 9 o 90%. Para hallar el 90%, este 9%, el 0.9 lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un total de 90%. Asimismo, en el segundo ejemplo tenemos una tienda de dulces, tiene 12 lámparas a 32 watts. La carga total es de 32 watts por 12. Este da un total de 384 watts. Sin embargo, nos dice que la tienda solo se enciende en la mitad, entonces serían 6. Entonces estos 6 los multiplicamos por 12, que nos da un total de 192. Bueno, en la fórmula tenemos que la factor demanda es igual a demanda máxima sobre control total. Bueno, esos 388, los 192 lo vamos a dividir para 388, que nos da un total de 0.5, igual al 50%. Para sacar este 50% lo multiplicamos, siempre lo vamos a multiplicar por 100. Continúo, profe, la siguiente. Bueno, aquí tenemos una tabla, factor de demanda eléctrico. Bueno, el factor de demanda eléctrico quiere decir que es una medida de la